Hace muchísimo tiempo atrás, cuando era aprendiz todavía de mi pastor, recibí una invitación muy interesante que fue acompañarlo a él a una reunión de pastores. Fuimos con 2 aprendices más, aún todavía estábamos en el seminario, segundo año aproximadamente, y fuimos a la reunión de pastores, nos escuchamos y después, como mi pastor era el presidente de la Misión Bíblica Bautista, en ese tiempo, recuerdo, él tenía que atender otros asuntos, acabado la reunión. Y ahí él estaba conversando con el anfitrión de la iglesia y con el otro aprendiz, discípulos, estábamos nosotros yendo de un lado para otro en la iglesia, mirando los periódicos murales, chismeando un poco la vida de la iglesia. Pero después nos empezamos a acercar hacia el estrado y sobre todo hacia el púlpito, y empezamos a hacer los ademanes de estar predicando. En ese momento todavía no predicábamos en la iglesia, ni uno de los dos, y hacíamos los ademanes de predicar y de derramar fuego sobre la congregación y todas estas cosas que se aprende a veces, ¿no?, dentro de lo que es la influencia externa o hasta que uno finalmente lo llega a experimentar. La idea es que mi pastor se dio cuenta, pararon y nosotros nos dimos cuenta luego que nos estaban observando y él ya regresando hacia la iglesia, hacia el distrito, estábamos en otro distrito, volteó, me dijo, Raúl, me dices, te voy a decir solo una cosa, me dijo, algún día vas a aprender que el ministerio no es solo predicar, me dijo. Eso fue lo que él me dijo nada más. Era un hombre de pocas palabras, pero acertaba con sus palabras. Entonces, eso yo no me lo explicó, no me lo desglosó, pero fue sellado aquí en mi cabeza y dentro de unos meses más empecé ya a predicar en la iglesia. Pero son palabras que de alguna manera marcaron mucho mi rumbo y la manera de cuán alerta iba a tener que aprender a estar en cuanto a que yo entendía mi cosmovisión de seminarista en subir a un púlpito y en predicar la palabra del Señor. Mi primera prédica fue una completa herejía y diría una asquerosa herejía, porque la prediqué en una célula, recuerdo, y para colmo el encargado de esas áreas de células invita al pastor y a su esposa. Y yo recuerdo ahí predicando con mucho fuego grandes barbaridades acerca de la Biblia, pero recuerdo claramente esta realidad que marcó mucho, porque recuerdo también que el pastor se levantó y me dijo, has hablado tontería, me dijo. Y yo recuerdo claramente yo dije, pero ¿qué me falta? ¿Qué tenía que entender? Y era algo de las cosas, una de las primeras cosas que entendí y lo practico en mi ministerio, es que el púlpito no es para foguear a nadie. Esa es una de las primeras cosas que entendí. El púlpito no es para foguear a nadie. Si tú tienes un llamado, si tú vas algún día a predicar, tú no te vas a foguear en un púlpito, porque vas a empezar a hablar de parte de Dios. Y vas a hablar de parte de Dios a ovejas que son del Señor y que no son tuyas y que el Señor en ese momento te está encargando. Pero conforme he ido avanzando, he ido madurando, he ido entendiendo muchas cosas y también se ha ido generando una metodología. Ahí les he repartido 3 hojas. 2 de ellas tienen que ver con lo que vamos a estudiar un poco acerca de una manera sencilla, acerca de el método que se sigue. La segunda verdad que entendí era caminar bajo una visión. Y cuando uno tiene una visión, la visión se escribe con tinta y las metas muchas veces se escriben con lápices. La visión es está marcada, está sellada, está confirmada por Dios en oración, y las metas muchas veces pueden evaluarse, cambiarse, renovarse, agregarse, o en algunas cuestiones a veces hasta eliminarse algunas de ellas. Pero valgan verdades, cuando uno camina con una visión, necesita entender que tiene que planificar. Y acá quiero hacer otra diferencia más, es que la planificación no es calendarización. Muchas veces la calendarización se confunde con planificación.
Yo agarro un calendario, miro todo el año allí y lleno los meses con algunas actividades que se van a hacer. Lo primero que puedo llenar es Día de la Madre, Día del Padre y alguna de estas cosas. Y una vez que está lleno, puedo contactarme con los pastores, separar su tiempo y todo está allí apuesto. Después puedo empezar a ver otras cosas pertinentes, idear algunas verdades. Claro, está en oración, no estoy diciendo que eso se hace de una manera mecánica, pero muchas veces eso a veces disemina las fuerzas de la iglesia, disemina las fuerzas de los obreros, de los siervos, que ya están dando de su tiempo y de alguna manera nos mantienen en movimiento, pero no rumbo hacia algo que queremos encontrar o que queremos lograr. Sí nos da sensación de movimiento, nos da sensación de que estamos haciendo la obra, pero no muchas veces estamos logrando las cosas que Dios nos ha mostrado en una visión. Cuando hablamos de una visión, estamos hablando de una planificación. Y la planificación es algo que vamos a hablar ahorita, que vamos a enseñar. Pero cuando tú revisas la Biblia, desde el Génesis hasta donde tú te vas a ver que todo es planificación. Dios es un Dios de planificación. Lee la Biblia buscando la planificación de Dios y te vas a dar cuenta toda la locura que es las Escrituras en cuanto a cómo Dios lo tiene todo bien cuadrado. Bien cuadrado. Todo lo tiene bien, pero sabe hacia dónde Él se dirige raudamente, ¿no? Entonces, hay dos filtros que yo uso cuando vamos a planificar dentro de lo que es las series, predico por series. Esa es una de las verdades que aprendí del pastor Rick Warren. Él, en su libro Iglesia con propósito, hablaba algo que yo me empecé a dar cuenta cuando leí el libro y era el impacto en la vida de los adolescentes, donde en ese tiempo yo los pastoreaba y les enseñaba. Entonces yo pensaba muchas veces que con una enseñanza quedaba sellada sus vidas. Y aprendí que no, ya como que se habían olvidado a la siguiente semana y no había quedado sellada. Y Rick Warren revisa esa verdad a través de su libro de Iglesia con propósito y él habla que él predica series justamente por la mente frágil de las personas. Y otra de las verdades que me enseñaron a planificar por serie fue una de las ilustraciones que el pastor David hizo en una clase que teníamos en cuanto a la verdad de Dios. Y él usó dos ilustraciones que me quedaron grabados. Era una fuente de gelatina, no porque me la comí, sino porque la terminamos comiendo, pero porque pum, ponía el dedo y todo vibraba y todo se afectaba. Entonces era el celo que se tenía que tener en cualquier parte de la teología, de la doctrina, y de mirarlo bien y de saber que un mal pie, un mal paso, una opinión propia, a mí me parece que debería decir así, afectaría todo lo demás. Y lo segundo era que la verdad de Dios era como un diamante, tiene muchas caras. Entonces, cuando fui armando mi propia filosofía ministerial, me di cuenta que a una persona se le puede enseñar una misma verdad y cada domingo se puede tocar diferentes caras para completar una sola verdad a lo largo de los domingos. Entonces, bebiendo y extrayendo de otras personas es donde fui armando, igual que ustedes, para eso me tienen acá también, ¿no? Fui armando mi propia filosofía ministerial y fui extrayendo las verdades de diferentes siervos del Señor. Pero estos dos filtros que yo le hablo son bíblicos, el pastor Sugel Michelin lo toma en un libro que él escribe de homilética de parte de Dios y delante de Dios, pero son verdades bíblicas. Y una de las primeras verdades, antes de que yo pueda entrar a la planificación, a los métodos, a la estrategia y todo lo que tiene que ver con el esfuerzo humano y claro, está bañado en oración, es que lo que voy a hablar, lo que voy a enseñar, tiene que ser hecho de parte de Dios. Hay un texto ahí que dice, en su papel, dice 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Es bien interesante en el contexto que Pablo está escribiendo esta carta. Está esto infestado de falsos maestros, de charlatanes, de maestros itinerantes, que dicen muchas cosas que de alguna manera endulzan nuestros oídos. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, está legándole, le está dejando un legado, le dice a Timoteo que él tiene que ser encontrado por Dios de manera aprobada. Y como un siervo, como un obrero de que no tiene nada de qué avergonzarse, sino dice, acá viene la parte esta que yo quiero usar, que usa bien la palabra de verdad. Y es interesante ver que la palabra usar es una palabra en el griego que es ortotomeo. Esto me lo enseñó hace muchísimos años Pastor Martín Lazo. Y él me enseñó esta verdad cuando yo iba a predicar todavía en células. Y él me enseñó esta palabra. Yo ni entendía todavía nada de lo que era griego, pero me habló acerca de la forma en que un obrero, sea quien sea, porque esta palabra se aplica a un albañil, a un costurero, se aplica a un orfebre, se aplica a un labrador en la tierra que trata de hacer las cosas rectamente. Y no estoy hablando de la manera ética ni moral, sino si va a construir una pared, tiene que estar bien alineada. Si va a hacer un surco, tiene que estar bien hecho ese surco. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Si vas a usar la Biblia, tiene que alinearse a lo que Dios dice. Y este es mi primer filtro cuando enseño la palabra de Dios. Insisto muchísimo en descubrir lo que dice la verdad de Dios en las Escrituras. Porque tenemos muchísimos años, yo tengo más de 20 años escuchando prédicas. Y muchas prédicas se hablan acerca de Dios, pero a veces no son tan fieles. No son tan fieles en decir lo que Dios dice. Por eso el primer filtro tiene que ver con de parte de Dios. Ahí hay una línea que tal vez tienes que llenar y ahí tiene que ver con la exégesis. Esa es la exégesis. Ir al texto, descubrir lo que dice el texto, revisar lo que dice el texto, traer las verdades, el contexto de ese momento donde Dios estaba hablando. Y ahí hay un gráfico a la espalda que está extraído, no le he puesto su crédito, pero está extraído en parte de un libro de John Stott. Este es el exégeta, el hermeneuta, o la mujer que quiere enseñar niños, que quiere impactar maestras. Es el hermeneuta que va al siglo donde fue escrito el texto, ¿no? Revisa y hay imágenes de un pastor con sus ovejitas, el arca del pacto. ¿Por qué? Porque si el texto se remonta a ese momento, uno va ahí, extrae las verdades que están allí, y esto es una manera responsable. Extrae estas verdades y luego cruza el puente al siglo donde Dios lo ha puesto para ser su vocero. Y aplica esas verdades, aprende a enseñarlas, no solamente hablando de lo que la Biblia dice o vertiendo información acerca de la Biblia, sino haciendo que la Biblia pueda ser relevante en la vida de las personas en el siglo donde les toca vivir, en el momento que les toca desenvolverse. Entonces, cuando uno no entiende acá, puede hablar cualquier cosa por acá. Entonces, por eso es que la filosofía, el primer filtro que uso es de parte de Dios. Lo que voy a hablarle a la gente, ¿viene verdaderamente de la voz de Dios o está influenciado por mis preferencias, por lo que yo quiero ver en la persona, la tentación de hacer que la persona haga lo que yo creo que es correcto, o lo que a mí me parece que la Biblia dice eso? Entonces, esa es una enorme responsabilidad cuando yo trato de enseñar la Biblia, ¿no? Escojo el texto, reviso el texto. Y de allí vienen recién los métodos y la estrategia. Cuando uno empieza a trabajar un poco, ve las Escrituras, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo decía que ni su palabra ni su predicación habían sido hechos. En su defensa, los corintios, a comparación de los falsos maestros, que ni su palabra ni su predicación habían sido hechos con palabras de humana sabiduría,
que no eran persuasivas, ¿no? En el sentido de la verborrea que podía tener, que podía desenvolverse frente a los demás, sino él hablaba que lo había hecho en el poder del Señor. De acuerdo a las Escrituras, Pedro afirma también esto, que si alguno ha recibido el don de servir, sirva en el poder de Dios. Y si va a enseñar y si va a hablar, hable las palabras de Dios. Entonces es tan importante esto porque Dios va a hablar a través de ti. Y no eres tú, la hermana va a tener el campo de acción que Dios le da. Cada uno de nosotros será puesto en un campo de acción. Y esta es una de las verdades. Yo tuve que aprenderlo. Con honestidad lo tuve que aprender, lo tuve que asumir, lo tuve que interiorizar y lo tuve luego que vivir. Esto, cuando Pastor Martín Lazo me enseñó esto, me dijo, tú y tienes que aprender a ser fiel con las ovejas que Dios te da. Y yo me preparaba fuertemente con mis 4 gatos que tenía en mi célula. Y predicaba como si tuviera una multitud de 50, una multitud de 100 o una multitud de 200. No me importaba, él me metió eso en la cabeza que no me debía importar si tenía 4 o tenía 400. Tenía que ser fiel a lo que Dios decía y tenía que hacerlo con una buena actitud frente al público que tuviera. A veces nos chantajea. Que no haya muchos o que hayan pocos, nos chantajea. Y esto no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Entonces, ahí hay que desarrollar esta realidad cuando hablamos de parte de Dios. Entonces, es necesario entender que lo que yo estoy hablando de parte de Dios viene de Dios. Es lo que Dios está verdaderamente diciendo, o yo lo estoy forzando, o yo lo estoy adecuando. O algo mucho más peligroso, yo estoy silenciando a Dios para hablar yo. Ese es mucho más peligroso, ¿no? Yo silencio lo que dice Dios y yo hablo lo que a mí me parece. Entonces, revisen muchas escrituras o muchos sermones y se van a dar cuenta que hay cosas donde Dios está callado y el hombre está hablando más sabio que Dios y está diciendo más cosas de Dios. Es algo peligroso. Y yo creo que no debemos esperar mucho de parte de Dios cuando uno lo silencia. Él no tiene nada que enviarte y no tiene nada que darte a cuidar. Sus ovejas no van a ser alimentadas por uno. No, tiene que ser claro. No, ahora hay muchas cosas buenas y muchas herramientas con la sobreinformación. Puedo tipear un texto y puedo pedir a una inteligencia artificial. Hemos hecho en Homilética, hemos hecho ese ejercicio, ¿no? Le he pedido que le hemos agregado 3, 4 palabras, le hemos pedido que nos haga un sermón y nos haga un consejo final. Y nos ha hecho en segundos, la inteligencia artificial. También tú puedes ir y revisar páginas, puedes revisar libros, puedes revisar tu libro de 1000 bosquejos y tener a la mano un montón de herramientas y predicar como si lo hicieses de parte de Dios. La idea es que tú tienes que hacer ese esfuerzo, ¿no? De buscar, de profundizar, de entrar. Entonces, ese es el primer filtro que yo uso cuando voy a predicar, cuando voy a forjar una serie. Y tengo que ser aquí también honesto. Estas series muchas veces las estamos orando y hablo en plural porque lo trabajamos con el equipo y a veces estamos orando, estamos buscando dirección y estamos trabajando. La hermenéutica, el trabajo y todo eso corre cuenta de cada quien cuando le toca predicar, ¿no? Entonces, estamos forzando en la iglesia, forzando se llama la palabra, no es otra cosa, que los que predican y suben a predicar hagan sermones expositivos. Y si hay algo que tal vez sea temático y se pueda, tiene que ser hecho bien responsable, de manera responsable, investigando los textos que se van a dar de manera temática, para que verdaderamente Dios pueda estar en medio de nuestros sermones. Cuando hablamos de los métodos y estrategia ahí en medio, estamos hablando de una de las primeras preguntas que yo me hago en las personas es ¿dónde están ellos? En ese momento, frente a la enseñanza que Dios me puede estar entregando y hacia dónde los quiero llevar según lo que Dios me ha mostrado en su texto. Entonces, ¿dónde están?
y hacia dónde los quiero llevar. A veces dentro de lo que es el olfateo para hacer lo que Dios quiere llevar a cabo, necesitamos no estar solucionando a veces los problemas de medio mundo, ¿no? Correr a cada rato ante un problema. Si yo lo veo por acá, 1, 2 acá o 3 por acá y ya lo escucho por allá, digo, es un buen momento para poder enseñar al pueblo acerca de esta verdad que no están desarrollando o no se están ejercitando. Y es un sermón libre ese día para alinear en algún momento nuevamente a las personas. Los alineamos y nuevamente volvemos nuevamente a nuestras series. Esa es la manera como podríamos trabajar. ¿Dónde están ellos y hacia dónde los quiero llevar? Y cuando trabajamos dentro de lo que es la serie, nosotros tenemos 2 metas dentro de nuestras estrategias y 2 etapas que tenemos, dentro de lo que es la iglesia. Una tiene que ver con conexión y la otra tiene que ver con influencia. Cuando hablamos de conexión, estamos asimilando a las personas, las asimilamos. Estamos asimilando a las personas que hemos captado, asimilando a las personas, guiándolas hacia el discipulado, retándolas para que den un paso más. Y cuando hablamos de la etapa de influencia, es el momento cuando la iglesia se mueve, se abre para que otras personas puedan llegar. Entonces, las series siempre tienen un poco ese tinte. Son momentos en los que la iglesia entra, ¿no? Yo les he dado ahí un gráfico de cómo planificamos. Esto lo damos en curso de homilética también. Esto es un calendario, pero no parece calendario, pero si usted ve es ahí de enero a diciembre, ¿sí? De enero a diciembre. Una de las cosas que necesitamos ver dentro de este calendario viene lo que es la planificación. Una de las cosas que primero vemos es en qué meta estamos abordando este año. Si es una meta o son 2 metas, van a guiar al pueblo de Dios bajo un solo alimento a poder fijar su mirada hacia esas metas, a alimentarse bajo esa verdad para que ellos avancen sobre esa meta. En este momento estamos por entrar en unas 3 semanas, por eso le digo es planificación, en unas 3 semanas a entrar a nuestra segunda meta de la visión, ¿no? Empezar a cambiar toda una filosofía dentro de la iglesia, lo que se llama el discipulado. Y viene una serie que se llama El discipulado que transforma. Entonces, tiene que ver muchísimo con enseñarle al pueblo de Dios qué es lo que Dios dice acerca de este tema. Qué es lo que Dios dice y qué es lo que a ti te compete en medio de esta verdad. Entonces, esto siempre en las series se van planificando dentro de lo que son las metas de la iglesia o las metas de la visión, perdón. Una visión, recuerden, está compuesta por metas. Y las metas son compuestas por objetivos. Los objetivos están compuestos por pequeñas actividades que se hacen para lograr los objetivos y así. Entonces nosotros tenemos 6 metas dentro de los 10 años que queremos abarcar esta visión y estamos abordando ya nuestras 2 primeras metas, que a veces pueden durar 1 año, pueden durar 2 años y entramos, según cómo vamos viendo a la iglesia, vamos transicionando a las siguientes metas. Entonces, se pasa volando cuando uno sabe hacia dónde va y qué es lo que quieres hacer, se pasa volando el tiempo. Entonces, esa es una de las cuestiones en cuanto a la planificación. Dentro de nuestro calendario, usted ve esas bolitas ahí, son columnas. Son columnas que se repiten todos los años. Todos los años. Tenemos 4 columnas dentro de la iglesia. Estas columnas son series también, pero que son acomodadas y puestas ahí a propósito y que son parte de las series. Nosotros manejamos 4 columnas dentro de lo que es la iglesia. Trabajamos la visión, trabajamos familia, trabajamos misiones y trabajamos finanzas. Siempre estamos predicando acerca de lo mismo. No son los mismos textos, no son los mismos recalentados, no es así. Siempre hay nuevas cosas que decir y le estamos enseñando a la iglesia de cómo manejar su dinero, de cómo ser generoso, de cómo invertir en el reino,
de cómo ganar amigos para la eternidad. Le estamos enseñando a la iglesia en una serie, ponemos conferencias, traemos invitados para lo que es la familia. Le estamos enseñando a la iglesia constantemente de acerca de lo que es la visión, cuál es la parte en ellos. En este momento estamos en medio de esa serie, estamos culminando esa serie y hemos dejado una serie anterior que se llama La Semilla. La anterior era el dilema del diezmo, la anterior era qué hago con mi dinero y cosas así, pero son nombres que pueden parecer una nueva serie, pero te estoy hablando de la misma verdad que nos está guiando hace 13 años. ¿Qué tienes que hacer con tu plata? ¿Qué tienes que hacer con tu familia? ¿Qué tienes que hacer con la generosidad en el reino, con las almas que Dios nos ha dado? ¿Y qué tenemos que hacer con la visión que nos ha dado Dios para este lugar? Siempre lo estamos hablando. Probablemente han pasado muchos años y los que predicamos esta verdad la sabemos claramente. Esto se repite, son verdades que siempre estamos tratando de apuntalar en el corazón y en la mente de las personas. Una vez que está hecha esta serie, nosotros trabajamos a lo largo del calendario, programamos estos temas que nosotros tenemos. Y hay cosas ahí como que son las etapas que les hemos estado hablando hace un momento. Muchas de estas series caen en una etapa de conexión y otras series caen en etapa de influencia. Volvemos a conexión, volvemos a influencia. Conexión, influencia. Y constantemente estamos tratando de que lo que se está haciendo no se pierda, de ser responsables con lo que se está ganando, de ser responsables de encaminarlos en un proceso de madurez, de enseñanza y que Dios esté obrando entre ellos. Ese es así de sencillo, es la manera como trabajamos dentro de lo que es la iglesia. Se está orando siempre, constantemente, se está buscando la dirección de Dios y se está haciendo lo suficientemente flexible para que Dios haga lo que le da la gana en su iglesia. A veces entra, irrumpe, enseña otras cosas, nos muestra clarito. Uno de los varones con los que olfateábamos claramente la vida y la temperatura de la iglesia, ahora está pastoreando ya otra iglesia. Por este lado, yo le decía, es lo mismo que acabo de soñar. No, mentira. Entonces, es una broma. Entonces ya Caleb se está rompiendo acá la camisa. Entonces, y conversábamos, orábamos y decíamos, miremos, veamos. Y era algo que Dios nos guiaba. Y sin vuelta a quedarle, enrumbábamos. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros usamos, es la manera como trabajamos. Estamos tratando de pulir porque antes 6 meses era evangelización, influencia y 6 meses conexión, pero esto se pierde en la cosecha. Es mucha distancia. Entonces hemos aprendido a trabajarlo de otra manera. Es simple. Entonces son reuniones que hacemos en oración. En este momento, nuestra gente está cuestionando todas las reuniones de jóvenes. Las estamos cuestionando completamente. Y en este momento, después de acá, me voy a ir a unir a su reunión de lo que ellos han elaborado, a patear la mesa o a celebrar con ellos. Pero tenemos estas reuniones donde lo comparamos a la luz de las Escrituras, miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y tratamos de buscar esto. Tratamos de buscar la dirección de Dios y lo que Dios en ese momento quiere hacer y quiere llevar a cabo. El último filtro, que es delante de Dios, este es un texto que siempre me ha impactado, como Samuel también cuando reúne al pueblo. No es que la carrera se ha acabado, pero este es un texto muy hermoso que está en Hechos capítulo 20 y el texto es extenso, ¿no? Del versículo 17 en adelante, usted puede ver cómo el apóstol Pablo, si en algún momento usted quiere seguir investigando, Pablo da un discurso de despedida a los ancianos, los llama allí a Mileto en la playa, y una de las cosas que él hace, le dice en el versículo 17, vosotros sabéis cómo me he comportado, nota ahí la conducta, entre vosotros, nota el público, todo el tiempo, nota la frecuencia, ¿no? Ahí tú puedes ver conducta o desenvolvimiento, vosotros, el público, y frecuencia todo el tiempo.
Entonces, este no es una persona que solamente se comporta o se arrodilla, digamos, o arregla sus cuentas cuando va a predicar. Este es una persona que le habla a los demás y les dice la manera en cómo él se ha desenvuelto en todo ello. Y les dice, pues, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, nota la actitud, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido, el sacrificio, ¿no? Entonces, esto es muy hermoso. Si tú avanzas con el texto, él va a hablar, advertencia, les va a alegar y les va a decir, versículo 30, les va a decir que de ellos mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas, y él constantemente va a ir recordándoles. El versículo 31 les vuelve a hablar de su conducta y les dice, velad acordándoos que por 3 años, nota esto, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, el equipo, no solo él, el equipo, estas manos me han servido. Entonces, esta es una de las verdades que nos hablan, o es el filtro cuando nosotros vamos a predicar algo que Dios está diciendo. Esto es vivido por mí delante de Dios. Esto lo estoy viviendo, o esto es algo donde yo debo hacer algunos ajustes, o esto es algo donde yo debo arrepentirme y decirle al Señor, aún todavía estoy en proceso. Y si se puede dar el tiempo, a veces hasta dentro de la iglesia, decirles, como decía el escritor del libro Predicación con Relevancia, decirlo con mucha humildad, yo también estoy con ustedes en ese mismo camino. Y estoy tratando de hacer que el Espíritu Santo se sienta cómodo con mi vida. Entonces, no estoy hablando acá de impecabilidad, estoy hablando de coherencia. Lo que digo o lo que voy a decir es coherente con lo que yo estoy viviendo. Y yo tuve que entender estas verdades y comprender, no sé si mi pastor me quiso decir esa profundidad, de que algún día vas a entender que el ministerio no es solo predicar. Y la predicación quemaba en mis manos cuando lo empecé a entender de esta manera. ¡Guau! Y entendí una de las palabras de Pastor Mayer que decía, él fue un profesor de homilética en primer año, y él decía, algún día vas a darte cuenta que vas a querer que otro predique por ti porque no estás a la altura. No estás a la altura. ¿Y cuánto se necesita entender que esto no se trata de solo informar a la gente? Esto tiene que llevar vida. Esto tiene que llevar la presencia del Espíritu Santo hablando a los corazones de los demás, extrayendo las verdades que Dios quiso decir, aplicándolo al pueblo en el tiempo adecuado donde Dios nos ha puesto, pero con una vida coherente en lo que Dios está también trabajando. Es todo. Pero a veces ha dicho que hay que ser flexible en cambiar el plan. Entonces, han estado como, tenemos un plan de predicar el tema por 6 semanas y lo han cortado a 4. Sí, se ha llegado a hacer eso, se ha sintetizado a veces. Hace 2 series atrás, eran 5 semanas, se predicó en 3. O es más que después de estos 6 vamos a hacer 4, pero van cambiando el próximo serie. ¿Es más cambios que hacen en la próxima? No, cuando hablo de flexibilidad, yo hablo de dejarle que el Señor haga lo que quiere en su obra. Yeah. Él puede irrumpir y puede estar mostrándonos algo muy urgente que hay que tocar. Oh, wow. Y achicamos cosas y le decimos... Otro tema. Sí, Yeah. completamente. Y es que tienen este tema esperando, como está preparado, preelegido, o que en el momento perciben que debemos tomar una nueva dirección. Exacto. Eso es lo que le digo, esa brújula, ese olfato que se empieza a dar. Cada uno, de hecho, que tiene en su devocional, en la oración, ciertas convicciones que Dios empieza a poner y ciertas cosas que empezamos y son los otros miembros del equipo que dan su percepción, sí, que están escuchando. Y en esta percepción unido, ustedes deciden tomar un nuevo rumbo. Sí. Okay. ¿Otra pregunta que tienen para el pastor? ¿Cómo preparar sermones a largo plazo? Muchos sermones a la vez. ¿Alguna pregunta que tienen?
Amén, Yo amén. quería dar un último, Sí. este es un bonus track. Sean ustedes. O sea, es lo que yo nomás, cuando van a predicar, algunos quieren ser como Miguel Núñez, otros como Sujel Michelin. Sean ustedes. Dejen que Dios sobre y a través de su personalidad, predique, hablen de parte de Dios. O sea, es lo único que... Sí, no tinta su barba, ¿no? Sea como sea, como salga, ¿no? Como Dios los ha diseñado. Esto.